No, wait a minute. Sí, la pregunta va sobre el ratón de la cocina. La pregunta es cómo es posible que la mente no esté involucrada si es nuestra distracción lo que nos lleva a no verlo. Okay, so normal, ordinary human beings, which means those of us, just ordinary people who never look into our mind, who don't notice what we're doing, who don't think about it, which is normal life, then you're absolutely right. We're distracted most of the time. Gente normal y corriente como nosotros, que no estamos acostumbrados a mirar nuestra mente, tienes razón, sí, estamos distraídos, sí, esto es así, es como estamos casi todo el tiempo. But that just means you're distracted and you're not very conscious, of course. That's not cool. It's how we are. Eso significa que estás distraída, efectivamente, y es así como somos, esto no es But bueno. nevertheless, the karma we create has to have the mind involved. Pero no, sí. It just makes, karma creates them. You see, the mind is what runs everything. If there's no mind involved, your body doesn't have a brain, your body doesn't work independently of our mind. And we're not conscious most of the time. So it's a very interesting one to think about. Efectivamente, la mente no está involucrada. Sí, o sea, a pesar de eso, si la mente no está involucrada, no puede haber ese karma respecto a esa acción concreta. Si estás distraída, que es como estás todo el tiempo, la mente no está involucrada ahí, y la mente es la que motiva todo. It's not as if we're not doing other negative things. It's not as if we're not doing other negative things all the time. We probably are. No es como si no es que no estemos haciendo otras cosas negativas al mismo tiempo, realmente las estamos haciendo también. But it's logical. There are lots of things we do that do impact upon the lives of sentient beings that we absolutely have no intention to do. Pero al mismo tiempo es lógico que hay muchas cosas que hacemos que impactan directamente que afectan completamente al resto de seres sintientes, pero en las que nuestra mente no está involucrada. Because there are so many sentient beings in our lives, when we think of all the ants and the creatures and the flies and the bugs, there's just so many sentient beings we're impacting upon, we have no awareness of even their existence. Hay un montón de seres sintientes, pensad por ejemplo en los mosquitos o en las hormigas que hay por todas partes, y nuestras acciones impactan en ellos y no tenemos ningún tipo de conciencia sobre esto. So there is no karma created when we don't If know. The mind runs the universe. The mind runs everything that happens. Body and speech, forget the speech. Speech is more volitional, but the body does things that the mind has not intended to do all the time. Of course it does, we know that. So how can the body create karma? Because karma has to be, an imprint of karma has to be, a tendency has to be left in the mind. If your mind is not involved, how can there be an imprint? How can you create the habit to do something, which is your mind, if your mind doesn't know you're doing it? If your mind isn't aware of doing it, your mind isn't consciously doing it. I'm not saying, okay, start again, So wait, don't just leave it. Okay. Our mind is working continuously. Nuestra mente funciona continuamente. I don't know how many thoughts a second we're having, but it's an awful lot. Tenemos un montón de pensamientos en cada Day and night. todo el tiempo. Every millisecond of those is creating karma, is producing seeds, is leaving imprints, is programming us into the people, the future beings we become. No question. La mente está generando esas semillas que están definiendo cómo somos todo el tiempo, sin duda. Then we have a body. Aparte tenemos un So, cuerpo. first of all, everything our body, everything that, when the body does the mind's wishes, Cuando el cuerpo está haciendo lo que la mente desea, you think, I will eat a cake, and your hand goes and gets it. cuando piensas voy a comer una tarta y tu mano va a la comer y te la comes, The hand, the hand is just following the mind's wishes, isn't it? la mano está siguiendo los deseos de la So mente. all of ¿verdad? those actions will leave imprints in the mind. Of course they will, because the mind started it. Esas acciones sí que dejan imprentas, sí que dejan huellas en la mente, porque la mente empezó esa acción. But just say you're in the kitchen, and you're at the sink, and you're doing the lunch. Entonces estás en tu cocina, estás ahí frente al fregadero y estás ahí And you con turn on the tap, entonces, and the next second I walk in, you say, hello Robina, would you like a cup of tea? entonces abres el grifo y yo entro por ahí y entonces dices, te giras y dices, And Robina, ¿quieres un té? as you turned on the tap, you didn't see the ant go down the sink. Entonces, conforme abrías el grifo, no viste la hormiga que se iba por el desagüe. How can you create karma? Karma is done by the mind. ¿Cómo puedes crear karma si el karma lo crea la mente? Your mind has an intention. Your mind leaves the seed left on your mind. Es la mente la que crea esa semilla y esa The semilla body se is queda en la just the mente. servants of the mind. El cuerpo simplemente es un sirviente de la mente.
Does it make sense? ¿Tiene sentido? It doesn't mean, therefore, it's okay what I do with my body. No, because you can be selfish and distracted. You know, you could be doing terrible things without being aware. Doesn't mean we don't harm sentient beings. That's why we've got to start becoming conscious. No significa esto que tienes que dejar de preocuparte por lo que haces con tu cuerpo. No es esto. Y con el cuerpo herimos a muchos seres sintientes, lo que significa es que hay que empezar a ser más consciente de lo que hacemos con el cuerpo. And this is just starting at the very simplest level of understanding the logic of this process, you know. Y esto es solo como una parte inicial de empezar a entender todo este proceso. It's clearly incredibly more subtle, incredibly more detailed, you know. Es increíblemente mucho más sutil, más detallado. We've got to start somewhere understanding any law. Hay que empezar por algún sitio antes de empezar a entender toda la ley. Do you understand? ¿Entiendes? Okay. The lady in front of you. Hemos estado hablando en la comida de la conciencia en el momento de la muerte, lo que hablabas es de usar morfina. Y teníamos la duda de cómo afrontar ese hecho cuando se está muriendo personas con demencia o con enfermedad mental grave. The question is about the consciousness in the moment of the mind, out of death. And what? Sorry. Consciousness during the moment of death, and also how to use the involvement of morphine and substances like this, and specifically. He perdido la segunda parte. Sí, cómo afrontar, o sea, porque ella había dicho. And then how to deal with also things like dementia and mental illnesses. Sure. So the question? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es que ella había dicho que es mejor no usar morfina para morir con conciencia. Entonces, en esas personas, ¿el criterio cree que es el mismo o varía? She's saying that before you said that it's better not to use morphine to die. No, I didn't say that. I said we can control the drugs. If we can try and control the drugs, I think that's normal in the world anyway. People think that way. Try and be in control of how much drugs you have. Not don't use any drugs. I didn't say that. No ha dicho que no usemos ninguna medicación, sino que las usemos de manera controlada. Sí, pero But the idea that we often, what I was trying to say is the idea that we often have in our culture is if a person is completely out of their brain on drugs, we think, oh, look at them, they're so peaceful. It's not true. The mind is completely, sometimes berserk. You know? La idea que yo estoy intentando dar es que en Occidente muchas veces se entiende que esa persona que está hasta arriba de medicamentos parece que esté tranquila y que está muriendo en paz, pero no es así porque la mente está hecha un desastre dentro de ese cuerpo que está medicado. Esa es la idea. Entonces, continúa, ¿cuál es tu pregunta? Eso también es aplicable a personas con... The same applies for people with dementia and mental illnesses? What do you mean it applies? Which piece of it? I think she's referring to the use of medication from these yeah, I mean the thing is, okay, a person's got dementia, a person's got Alzheimer's or whatever, that one of those, that's usually a very distressing mental state, isn't it? Very distressing. La gente que tiene, por ejemplo, algún tipo de demencia o tiene Alzheimer, por ejemplo, o una situación así, es una situación mental muy estresante, ¿no? So whether it's a person like that or a regular person, entonces para una persona así, una persona the normal, key point from the Buddhist perspective el punto clave desde la perspectiva is to budista do everything that we can to help the person be peaceful. es hacer todo lo posible para que esa persona esté Peaceful. tranquila, apaciguada, calmada. Because that, when the mind is peaceful, that allows the mind to be positive and virtuous. Porque es desde esa mente calmada cuando la mente puede volverse virtuosa, This is natural. positiva. You know, if you've got a lot of fear, Si tienes un montón de you miedo, can't think straight. You're really stressed. It's awful. And that's the worst way to die, because it will trigger a negative karmic seed. But if your mind is peaceful, even if you've lost your memory, if you're peaceful, that can allow a virtuous karmic seed to manifest, because the mind is more spacious. si tienes mucho miedo, tu mente va a estar en un estado agitado, muy perturbado, y esto va a generar muchísimo sufrimiento. Pero si la mente está calmada, apaciguada, aunque no recuerdes nada, aunque hayas perdido completamente tu memoria, puedes tener acceso a ese karma virtuoso para que florezca. A really beneficial practice for people who are very sick or dying or unconscious or in comas or animals or babies or Alzheimer patients. Could
a very good practice. Una práctica All muy those buena kinds of examples. para gente que tiene este tipo de ejemplos, este tipo de casos, ¿no? Como Alzheimer o enfermedades mentales de ese estilo. Is the use of very beautiful sounds like mantras, prayers. Es el uso de sonidos que sean muy bonitos, como mantras, oraciones. I remember one time in one old people's home, I went to visit somebody's old grandmother. Una vez en una residencia de ancianos fui a visitar la abuela de una persona She was really muy kind of mayor. crazy, you know. Y estaba Paranoid, really distressed, really angry. muy ida, muy enfadada, muy perturbada. We were with her, two of us. Éramos dos, éramos And I was thinking what to do to help. ¿Y qué puedo hacer para ayudar? And I just started to sing a mantra. Y me puse a cantar un mantra. Instantly calm. Straight away, just a sound, a pleasing sound. And of course the Buddhist approach would say if it's a holy sound, like a mantra, that connects with the Buddhas and brings the presence of the Buddhas, can really bless the person's mind. The animal, the mouse, the dog, the same. Entonces, lo que hice fue que canté ese mantra y entonces la persona se volvió automáticamente tranquila, calmada, ¿no? Y esto generó ese momento de calma, ¿no? Y desde la perspectiva budista, además, esto tiene el añadido, el Buda diría, de que si además es un mantra, es algo así sagrado, además esto va a beneficiar mucho más a la persona, le va a bendecir, ¿no? Ya sea una persona, un gato, un perro, una rata, lo que You sea. see, we've got gross consciousness, subtle consciousness, and subtle consciousness. Entonces tenemos una conciencia más burda y una más sutil. So when our senses are working fine, that's our gross consciousness, and we kind of can put things together in our mind, can't we? Entonces cuando estamos funcionando mediante los sentidos, estamos funcionando a ese nivel más burdo de la So conciencia. if we're very sick and on drugs, Pero si estamos como enfermos o Or we're in a medicados, coma. en un coma, or we're in a coma, o en un coma, or, no, the first one was a coma, was very sick and on drugs. The second one, or in a coma, and the third one, in a dreaming. si estamos soñando también, That's your subtle consciousness. ahí estás haciendo tu conciencia sutil. And so if you're crazy at a gross level, Entonces si tú estás loco, por ejemplo, a un you'll be nivel crazy at a subtle level. burdo, It's your mind, it's all your mind. And it could be even worse, you know, at a subtle level. a un nivel sutil puede ser igual o incluso peor. You people who've been in comas for a while, they talk about their experiences like being in some kind of hell realm. Nightmares sometimes. Entonces hay gente, por ejemplo, que tiene la experiencia de estar en un coma alguna vez y lo describen como una experiencia horrible, como haber estado en un infierno. You know, you can be sleeping, looking very peaceful at night, and you wake up in the morning and you tell your husband you had this nightmare, but he didn't know, you looked very peaceful. Entonces, por ejemplo, puedes estar durmiendo una noche, estás durmiendo, pero estás haciendo una pesadilla terrible y al día siguiente estás durmiendo tranquila, ¿no? So the Desde sen- fuera the no se ve, so pero tu someone- marido después le cuentas que has tenido una pesadilla y él no lo entiende, ¿no? Porque desde fuera no parecía, estabas muy calmado, ¿no? So subtle mind is necessarily more sensitive. La mente sutil es mucho más You sensible. know, I mean, there's so many examples. Muchísimos ejemplos. We're so de esto. receptive at that level. Somos mucho más receptivos a ese nivel. I mean, for example, one person I remember reading about one Italian mummy who wouldn't let them pull the plug on her son who was in a coma, you understand? For 25 years he was in a coma and they kept him alive. Está el caso, por ejemplo, de una señora italiana que no permitió que a su hijo lo desenchufaran. Estuvo 25 años en coma, pero no permitió que He lo woke up desenchufaran. after, well, this is one example, he woke up after 25 years and said he was conscious the whole time. Y se despertó y dijo que había estado consciente durante todo ese tiempo. I remember one time one of my friends in Australia was in the emergency room at the hospital. She's deeply unconscious. They didn't think she'd come back alive, you know, come out alive. En Australia una vez, una persona estaba, creo que ha dicho una amiga, estaba en la sala de urgencias, estaba en una situación bastante trágica y pensaban que no iba a volver a la vida. So I go visit her every night. Entonces yo iba a visitarla cada In noche. the emergency section of the hospital, and I just say, she was a student, she knew Sakya Trinzen, Sakya Trinzen, and she knew, another, Dzongsa Khyentse Rimpoché, she knew these lamas, they'd stayed in her house years before. So I'd ask their students to ask them to pray for her. Entonces, esta persona estaba en la UBI, ¿no? En la UCI se llama, ¿no? De cuidados intensivos, o en un lugar de emergencia, y era budista y había tenido contacto con su santidad Sakya Trinzen y también con otro lama. Y entonces, Dzongsa Khyentse Rimpoché. Sakya Rimpoché, ¿no? Y entonces le pedí a los otros estudiantes, a sus compañeros, que hicieran mantras para ella. So I'd go and visit her at night, she was completely unconscious. Entonces yo iba a visitarla por la noche, ella estaba completamente inconsciente y le cantaba mantras, And every now and again, sing some prayers. oraciones. And every now and again I'd whisper in her ear loudly, Y de vez en cuando le decía al oído, como así fuerte. Judy, His Holiness Sakya Trinzen's praying for you. Judy, Dzongsa Khyentse Rinpoche is praying for you. Entonces, eso es lo que le decía al oído, le decía,
Judy, su santidad Sakyatrisin está rezando por ti, y también este otro nombre que no sé decir, Son Rimpoché está también rezando por ti, ¿no? Does it sound like me? Judy. Tu santidad está rezando por ti. So anyway, she came out of her coma after a few weeks. Entonces, unas semanas después, ella sale de su coma. And she told me that the only thing she could recall from that coma was this, she said, a very deep voice, you know it was me, a deep voice, and she thought it was a blue lady coming through the window saying, Judy, Sakya-Trin is praying for you. Judy, Songsa Khyentse Rinpoche is praying for you. Entonces, cuando se despertó, dijo que lo único que recordaba de todo ese proceso de coma era una voz muy intensa, no la reconocía como de Robina, sino una voz muy intensa, que entraba por la ventana, era una especie de persona de ser azul, que entraba por la ventana y decía, Judy, su santidad Sakya-Trin está rezando. So, you know, the subtle mind is very powerful, and especially if it's related, this is a bit your point, you know, your point. This is related to the Buddhas and the holy beings, they're very powerful, they can get inside your brain, you know, at a subtle level. Claro, entonces la mente sutil es muy muy potente, y esto es lo que pasa con seres así muy especiales, ¿no? Que tienen la capacidad de llegar a tu mente más sutil. Yeah. So what I'm saying is, this is not to give instructions to a person, calm down, not like that, just sing mantras, instant. I mean, it could be for the mouse, the dog, the same. Even if you're in a coma, it can help calm the mind down. This is the most precious gift we can give people. Entonces la idea es, el consejo sería en esos casos no darle órdenes a la persona, no decirle cálmate, sino hacer todo lo posible de esa manera, ¿no? Con esos mantras, con esos cantos, para que se calme. Eso es lo mejor que puedes hacer. And if you are going in there to see dying people, old people who are very sick, let's say, or you know, and they're unconscious on drugs, and it's important that, you know. Anyway, if you are, sí, si estás yendo a visitar a una persona que esté en estas circunstancias, que esté en coma o que esté medicada. Or on drugs, certainly. On sí, drugs. medicada. So there's one man who's a Buddhist. Entonces, por ejemplo, este señor que era un and señor his que era wife would budista. be there with him every day. She wasn't a Buddhist. Y ella estaba ahí junto a él y ella no era budista. And she would ask us Buddhists to come in and say, do what he wanted, which was prayers. He wanted, you know, for him, his sake. He was Entonces, la mujer llamó a gente, a ellos, para que hicieran pues, lo que él quería, ¿no? Esos mantras, esos cánticos. This guy had cancer, a lot of pain. Entonces, él tenía cáncer, tiene mucho and he was on dolor lots of drugs, you know. Y estaba medicado. So, you know that he wants to hear these prayers. He wants to hear them. Entonces, sabemos en ese caso que él quería oír esos mantras. So you don't sit there just gently saying them. Entonces no te sientas ahí y las dices así de manera make suave, you go ¿no? deep inside. I said, I have to shout. Entonces, I want to porque shout. Como estás medicado, And I took his hand. Can you hear me, Stephen? And you could feel him under his drugged state, kind of come to the surface and squeeze my hand, and I knew he could hear me. But I had to shout and be very loud for him because your mind's very drugged, you know. And he wanted to hear the prayers. entonces como él está tan medicado, no basta con susurrar los cánticos, sino que hay que gritárselos, ¿no? Y por eso había que gritarlos con todo el volumen al lado de su oído, y entonces le agarraba de la mano y le decía, ¿me escuchas, Steven? ¿Me estás escuchando? ¿No? Entonces, desde ahí él, de alguna manera, a través de toda esa meditación, conseguía de alguna manera reaccionar y le agarraba la mano un poco con más fuerza, ¿no? Entonces ahí... Entonces claro, esa es la manera con la que él recibía todo ese beneficio. The reason to help people be virtuous, the reason to help people be peaceful at this period. El propósito fundamental para ayudar a la gente en esos casos a simple technical reason. Es una razón técnica muy simple. simple. When the mind is peaceful and virtuous, es que cuando la mente está tranquila, that enables a virtuous karmic seed to be triggered. Eso es lo que permite que una semilla virtuosa sea la que florece. Ese es el punto. Any other questions? ¿Alguna pregunta más? Una persona que tenga Alzheimer muere en un intervalo de 2-3 horas. Si tú tienes agarrada su mano, ¿es capaz de sentirlo? ¿Puede ser continuo mental del que se está hablando? ¿O el continuo mental empieza cuando ya realmente ha muerto? ¿Es capaz de sentirlo? Okay. If a person with Alzheimer is dying and the process takes for 2 and 3 hours, holding the hand of that person, is it useful that person can feel it? I understand. Interesting point. And then that process of triggering the karmic seed, the process of triggering the process of the seed triggering, does it happen
when the person dies, or it's happening already? That happens, no, there's two parts. So the second part, the seed is usually triggered around the death process is described in 8 stages. El proceso de la muerte se describe en 8 estadios, 8 fases. I mean, now the topic is, I keep waiting for another time to talk about it, but maybe now's the time. Sí, llevo tiempo y no posponer este tema, pero va a llegar el momento de hablar de eso, ¿no? Parece que sí, ¿no? So the death process, this is coming from the Vajrayana. Esto viene de Vajrayana, el proceso This de is, la muerte, it's described in terms of 8 stages. y se escribe en 8 fases. It's this gradual kind of deconstruction of the various components of the person. Es este proceso de deconstrucción de los varios componentes de una persona. And roughly speaking, there's 4 main things that happen at each of these 8 stages. Roughly speaking. Y así un poco por encima, hablando de manera simple, hay 4 cosas que pasan durante esas 8 fases. And this process is, by the way, exactly the same as the process of going to sleep. Y de hecho, este proceso es exactamente igual que el proceso de dormir, de ir a dormir. Of course, death is a more dramatic deconstruction than sleep, because you wake up in another body, not in the same body. Entonces, claro, en esa comparativa, el de la muerte es un proceso bastante más radical porque te despiertas en otro cuerpo, no en el mismo cuerpo, ¿no? That's why the yogis can use their sleep as practice to get ready for death. Entonces, es por lo que los yogis utilizan proceso, usan el dormir como una práctica para el momento de la muerte. So the first four stages are when gross consciousness and gross body cease to function. Los cuatro primeros fases tienen que ver con la descomposición de la parte más burda, tanto del cuerpo como de la conciencia. Remember, they talk in terms of the 4 elements. Y recordad que hablamos en términos de los 4 elementos. The first of the 4 things that occur is your earth element begins to cease, it ceases to function. So the sign of this, and we all have this when we're tired, your body feels like lead. Entonces, el primer elemento es el de la tierra, y entonces lo que empezamos a sentir es como el elemento de la tierra de nuestro cuerpo se empieza a descomponer. Entonces lo que sentimos es como que el cuerpo se vuelve muy pesado. Esto cuando estamos cansados lo sentimos así, nos sentimos que nuestro cuerpo pesa como el plomo, ¿no? During the first stage as well, each of the senses ceases to function. In this first stage, your eye consciousness begins to cease to function. Entonces, en este primer estadio, esta primera fase, durante cada una de estas primeras fases, vemos que cada uno de nuestros sentidos deja de funcionar. En este concreto, sería el de la visión, el que vamos perdiendo en la primera fase. We know this experience. Esto lo sabemos de sobra. I'm talking to Maria, feeling really tired, we're chatting away. Por ejemplo, estoy hablando con María y estamos hablando un And montón. my eyes are opened, Y estoy but cansada. I can hardly keep them open, we know that. Y a veces si estoy cansada, mis ojos, You know, aunque estén abiertos, and como que me cuesta tenerlos and abiertos. it's almost like you really can't see anything. Y es como si no pudieras ver. We know that experience. Eso lo sabemos, At the conocemos same experiencia, ¿verdad? same time, mentally what occurs, they talk about these different types of wisdom. Don't make it all fancy, it's a very simple thing. This first wisdom, as they call it, is this capacity to hold a lot of information in your mind all at once, just like we do when we're wide awake right now. But as you're beginning to go to sleep, like in this process, the first stage, your ability to hold much information kind of shrinks, doesn't it? Then I'm trying to struggle to hold what Maria's saying to me, trying to struggle to keep anything in my mind, because this wisdom that can hold a lot of information is ceasing, the eye consciousness is ceasing, and the earth element is beginning to cease. Entonces también unido a esa visión, lo que también se empieza a descomponer es la capacidad de mantener muchísimo conocimiento, es la capacidad de tener una sabiduría sobre algo. Entonces empezamos a notar como que las ideas ya no las podemos contener, como que dejamos de poder tener atención en las cosas y que se nos escapan las ideas. And it's very gradual, you know. It can be very quick sometimes, Y esto es muy slower gradual. other times. So this process, in terms of death, they say it can vary, but usually it's a couple of hours before you stop breathing, which is the 4th of these 8 stages. Esto es un proceso que puede ser muy rápido o muy lento, depende de cada uno. La mayoría de las veces se entiende que dura unas 2 horas hasta que terminas de respirar. Terminar de respirar sería final de la cuarta de estas fases, pero recordad que hay 8. Y entonces, sí, es muy gradual, eso sí, va siempre todo muy poco a poco. So at each of these 8 stages in the literature, it's described, it's labelled in terms of a certain kind of subtle vision that occurs every time for all of us, but which only really the great meditators and yogis are conscious of. And this first one is called the sign of a mirage. Además, en cada una de estas fases lo que vamos a encontrar también es que hay algún tipo de visión, de experiencia que se relaciona con ellas. En esta primera, la que tendríamos sería como un espejismo.
Y estas visiones son un poco lo que los yogis van a utilizar un poco para transitar en ese proceso. So at this point, because the earth element is ceasing to function, Como el elemento tierra está dejando de funcionar, the water element becomes more prevalent. el elemento de agua empieza a prevalecer más. So they say there's a vision of like a mirage, and what's a mirage? But it's the interplay of earth and water. It looks like that, doesn't it? Entonces, por cómo el agua empieza a ser más pervasiva que la tierra, la sensación que tenemos es la de un espejismo, ¿no? ¿Y qué es un espejismo? Sino esa sensación de que en la lejanía, en la tierra, parece que hay agua, ¿no? Como que So the next está surgiendo stage por ahí. is the ability to distinguish between pleasure, pain, and indifference. This begins to cease. Begins to sort of all merge. Entonces, this is the second one, right? En el segundo lo que empezamos a notar es también como las diferencias entre qué es placer, qué es dolor y qué es indiferencia. Las fronteras entre esas tres categorías empiezan a mezclar, empiezan a difundir. The water element ceases, begins to dry up. El elemento agua es el que empieza a desaparecer. And your ear consciousness begins to cease. Y es tu conciencia auditiva, el There I am sitio sitting in front of Maria. el que deja de funcionar. I just missed the last 10 seconds of what she said. We all know this experience. Entonces igual si estoy aquí hablando con María, de pronto es como que no he escuchado dejo de escuchar lo que está diciendo, ¿no? Todos hemos tenido There you are in experiencias así. teachings and you're nodding, beginning to go to sleep, and then Lama's over ask you a question. You can hear it. You're half asleep. You haven't fallen over yet. You're still awake, up with your eyes open, but everything's shrinking, everything's ceasing to function, isn't it? Por You know that ejemplo, experience. si estás sentada en las enseñanzas de Lama Zopa y estás ahí medio durmiéndote y él te hace una pregunta, ¿no? Y de pronto no has escuchado la pregunta o estás así cansada, eso representa un poco eso, ¿no? Que te estás empezando a dormir, no estás todavía en vertical, en horizontal, no estás todavía dormida, pero sí que empiezas a ver como todo se empieza a hacer así más pequeño, como que todo se empieza a Then difundir. there's this subtle sign of what's it called? The interplay of water, and then the next one is like fire. So it's like smoky or smoky. Entonces aquí la visión sería un poco como esa interacción entre el elemento agua y el elemento fuego, es como una sensación así como de humo, ¿no? The next level, de niebla. the third one, now the ability to distinguish between friends, enemies, and strangers emerges, you know. Entonces ya para el tercero, la capacidad conceptual que va a dejar de funcionar sería la de diferenciar las fronteras entre enemigo, amigo o extraño. I mean, you could have your, Empiezan a mezclar. your mean old uncle on the right-hand side and your beloved partner on the left, and now you can no longer tell the difference, you know, you're losing the plot. Claro, por ejemplo, si tienes a tu tío que es una muy mala persona a un lado y tienes a tu hermano que adoras a un lado, al otro lado, es como que empiezas a perder un poco ya la noción de cuál era cuál, ¿no? O de lo que representa eso. Empiezas un poco a perder el punto ya de todo The heat eso. element ceases to function, gradually heat ceases to function. El elemento fuego es el que empieza a desaparecer ahí, entonces el calor se empieza a ir. Then there's this subtle, the sense, eyes, ears, nose, taste, nose, I think, nose consciousness ceases to function. Entonces ahí sería la conciencia del olfato la que empieza a And then the desaparecer. subtle kind of sign of like sparks, like in the fireflies, the interplay of air and then the fire, and then the next one, air. Entonces ahí la visión es un poco como de chispas, como de, que en este caso sería la interacción entre fuego y aire, y sería esa sensación como de chisposa, de lucecitas. And the fourth stage, Y la cuarta, the ability to even know who you are. No idea. empieza a ser ya el no tener ni idea de quién eres tú mismo, ¿no? De quién eres. Nothing makes any sense. Ya las cosas dejan de tener sentido. Your taste consciousness and your tactile consciousness cease to function. Entonces ahí tu conciencia del tacto y también de los sabores, el gusto, empiezan a descomponerse también. Come on in. And your, what's the sense now? We said the sense? Ya, taste and- Oh, those two, yeah. And then finally, your the air goes out and doesn't come back in. Entonces ahí finalmente el aire de tu cuerpo es el elemento que tiene que descomponerse, sale y ya no vuelve a entrar. And apparently the tongue gets very short and gets blue at the root, apparently. Y aparentemente parece ser que la lengua en ese momento se empieza a volver más pequeña, se encoge y se vuelve muy And as dura y azul. Yeshe Rimpoché, one of Yeshe's teachers, one of my teachers said, Entonces Yeshe Rimpoché, que es uno de los más... Yeshe Rimpoché, he's passed away.
Thubten. Ya, Yeshe Thubten, que es maestro de Lama Yeshe y Lama Zopa y también uno de mis maestros, As he said, dice: that tongue that spent its life gossiping is now useless. la lengua que pasó toda su vida cotilleando ahora ya no sirve para nada. Okay. So by this point, you're dead for our culture. You're ready for the body bag. Entonces, desde ahí, a partir de ese punto, en nuestra cultura ya estás muerto, ya estás, ya puedes irte a la bolsa esta de plástico, ¿no? But you're not dead yet. Pero no estás muerto. And it's a really fascinating point. Lots of things come as a result of this, and we'll discuss. Sí, y es un punto súper fascinante porque hay muchas So cosas que they vienen a say- partir de ese punto, de entender eso ya como muerto. Vamos a They hablar say de sort of eso. around the second, third stages is when this intense grasping kicks in. Dicen que es durante la transición entre el segundo y el tercero, más o menos, de los elementos, de las fases que hemos mencionado, cuando este increíble aferramiento súper poderoso, Extra powerful. súper poderoso Which aferramiento, naturally brings incredible. surge ahí y surge con muchísimo miedo, trae muchísimo miedo detrás. Yeah. So it's going to be happening even if you're a reasonable person. It's going to happen no matter what. It's a natural thing. Y va a pasar aunque seas una persona muy razonable, aunque seas quien seas, va a pasar, es algo muy natural. But no, so then having someone support you, you know, loving you, take care of you, you're dying peacefully, you feel safe, maybe if you're a Buddhist, you're hearing prayers, then that'll still help you be stable. Entonces lo que pasa es que teniendo alguien, si tienes a alguien ahí al lado que te quiere o algo que te calme o escuchando mantras o algo así, vas de alguna manera a poder seguir, a poder aguantar un poquito ese tremendo miedo que va a aparecer ahí. This grasping is related to another. First is this description in Vajrayana of these 8 stages. There's one kind of packaging of technical things. Entonces, esta descripción forma parte de Vajrayana y esta es una de las maneras diferentes que hay de explicar todo esto. But this grasping that's happening is described in another little kind of series of technical descriptions, which is the 12 links of dependent arising, which is described in the Sutra teachings. Hay otro paquete también que habla de este aferramiento, que es el de los 12... ¿cómo se llama esto? 12 vínculos de originación interdependiente. Sí. A Sutra teaching. Sí, estas enseñanzas que son Okay. de... So these are playing out throughout the day. Y estos están ocurriendo durante todo el día, todos los días, en cada It's a segundo. description of how we're creating entire lifetimes every second. Y eso sirve para explicar cómo estamos creando incontables vidas You know, en cada segundo. first we're going to discuss the mind, but first is the root delusion, ego grasping, Entonces, ignorance, maripa. la primera es el aferramiento al ego, que también se llama ignorancia, The first Maripa. The first link. El primer enlace es Giving ese, rise to the second link, que da lugar al segundo enlace, create karma. que es karma, And creamos then that karma. karmic seed leaves a seed of a consciousness, the third link, Entonces, el karma da lugar al tercero, que es which then leads to this, which conciencia. leads to that, which leads to this, which leads to that. There's like this technical series of steps of how we create lifetimes and create karma. Y ese lleva al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y está como toda esa explicación encadenada de todo ese ciclo, Yeah. que es con el que vamos creando So karma. in day-to-day life, the 8th and 9th are called craving and grasping. Entonces, en el No, nuestro forget día a day-to-day día- life. Ok. The 8th and 9th are called craving and grasping. El séptimo y el octavo de este ciclo de 12 se llaman deseo y aferramiento. So they're just extra powerful levels of attachment. We're going to discuss that. Y de ahí es donde surgen estos tremendos, superpoderosos niveles de apego. And these are happening every second. Y esto está pasando cada segundo. There's dissatisfaction, Hay then you have insatisfacción, craving something, entonces tienes deseo por algo, and then that increases and becomes even a stronger craving called grasping, which makes you then do the thing that you're craving for. entonces ese deseo aumenta tanto hasta un punto en el que ya se convierte en ese deseo, digamos, Yeah. sublimado, que es lo que se llama aferramiento y es lo que te vaya a llevar a la acción. a But cabo. these play a particular role at the time of death. Esto tiene un rol muy particular en el momento de la muerte. Yeah. So this craving and grasping, like I'm saying, kick in at the time of about the second and third stage of the death process. Y estos empiezan a funcionar a tope, empiezan a golpear muy fuerte durante el segundo y el tercer fases de este proceso de la muerte que hemos descrito. And naturally, because we're attached, you know, attachment has many functions. We'll discuss all this later, but attachment has many functions. Entonces hablaremos del apego un poquito más, pero aquí el apego entra en función, tiene muchas funciones, pero aquí You tiene know, una one que is nos interesa. especially of holding on to what you've got. Y una que nos Holding on to interesa what you've got. es mantener eso que tienes, Not wanting to let go of what you've got. no querer dejar ir eso que And tienes. clearly that's powerful at the time of death. Y eso es claramente muy potente en el momento de la muerte. And then another function of attachment, like I mentioned before, Entonces, otra función del apego que hemos looking mencionado forward to antes something.
es buscar algo hacia el futuro, ¿no? Anhelar algo. This keeps us rolling throughout the day, always looking forward to something. Y esto es lo que nos mantiene durante todo el día, ¿no? Siempre buscando algo, anhelando algo. That's attachment. Y eso es apego. Now I'll do this, and now I'll have that, and I'll have lunch, and I'll have tea, then I'll have dinner, then I'll have 5 o'clock, and I'll do this, and I'll go home, and I'll come back, and I'll go to bed, and I'll get up, and we plan our entire life like this, always perky, looking forward to something. Attachment. Claro, ese anhelo nos lleva ahí haciendo todo el día, ¿no? Ahora voy a tomar un té, después por la tarde ir a hacer esto, después por la noche cenaré esto, no sé qué. Todo ese ritmo de vida que le echamos ahí, todo eso es la motivación del apego que anhela todo lo que va a venir después. So death, we know it's all ending. Pues, con la muerte, pues, todos sabemos que esto So holding va a on, terminar. really powerfully holding on to what? To this, to this, to this. Y ahí el apego lo que hace es aferrarse completamente a no querer dejar ir todo esto. And then nothing to, if we haven't thought about impermanence, nothing to look forward to. Entonces, al mismo tiempo, si no hemos pensado en impermanencia, se encuentra el apego con la So sensación de que no hay nada con lo que seguir extra buscando. powerful holding on. Pues por eso está ese tremendo, This superpoderoso grasping apego. kicks in at that point. Ferramento. Very powerful grasping. Entonces, en ese momento es cuando entra de And lleno este that's aferramiento. the trigger that triggers the number 2 link, which is karma, and your bank vault opens and the karmic seed is triggered. Entonces, Like right there. en base a ese aferramiento es cuando esa fuerza, ese enlace número 8, es el que hace que se abran un poco los almacenes de estas semillas de karma, y entonces a partir de ahí es cuando sale ya florece esa semilla que es la que va a generar tu siguiente So in renacimiento. terms of main karmic seeds, which are the ones that produce types of lifetimes, Entonces, types of bodies, en términos de estas semillas de karma que se llaman las principales, que son las que realms, generan esas you know, animal body, human body, whatever. esos nuevos cuerpos, ya sean de humano o de We've animal. got trillions of these stored in our minds. Tenemos trillones de estas en nuestra mente, ¿eh? So we want a positive one to be triggered. Y queremos una positiva que funcione, ¿no? O sea, queremos And que the la que se one active sea una And positiva. the action is the best cause of a human body. Entonces, la mejor que podemos encontrar es la que nos vaya a causar un cuerpo humano, Generally speaking, non-harming. que generalmente es una semilla de una acción de In no herir, particular, non-killing. o en particular no matar. That's the most powerful, virtuous, refraining from that's the most powerful, virtuous action of refraining from harming that we can do. Not to kill. Conscious non-killing. Esta es la acción más poderosa que podemos hacer en cuanto a este tipo de virtud, es conscientemente no matar, conscientemente no. Now, this is where vows come in. Ahí es cuando los votos entran a jugar. Buddha loves his vows. Y a Buda le encanta esto. And Lama Zopa talks about it, and it's again, a very technical point and very clear. Entonces, Lama Zopa habla también de esto, que es un punto muy técnico y muy claro. So like we were talking before, we have to have our mind involved when we create karma. Pues como estábamos diciendo antes, necesitamos que nuestra mente esté presente para que se cree So look karma. at us sitting in this room right now. Entonces míranos ahora mismo a nosotros que estamos aquí en esta Most likely we're habitación. not killing anything. Seguramente no estamos matando nada ahora I mean, there mismo. are a few creatures in our body probably that are dying, whatever, but we're not killing anything right now. There's no terrorist about to attack us. There's no mouse coming crawling over our feet. There's no ex-husband next to you want to murder. You know? Entonces, ahora mismo, posiblemente sí, como hemos dicho antes, igual hay algún organismo en nuestro cuerpo que está muriendo, pero no estamos activamente matando nada, no hay ningún ratón por aquí al que queramos matar, o no tenemos al lado aquí al marido, al exmarido, al que queremos apuñalar ahora mismo, ¿no? So if there are creatures around, Entonces, si hay esas criaturas a well, nuestro alrededor, they're lucky because we're not killing them. esas criaturas ahora mismo tienen un montón de suerte porque no las estamos But there is matando. not a single thought in our mind, I must not kill, at this moment, is there? Pero en nuestra mente no hay ningún pensamiento que diga, no voy a matar a Now, ese we're ser. being nice people, Estamos siendo buena gente ahora mismo, but actually we're resting on our laurels. pero simplemente estamos aquí como descansando en Because of our los past laureles, ¿no? incredible virtue in past lives, Porque dado nuestra virtud de vidas anteriores, past non-harming, non-killing, all these things, en base a nuestras acciones de no we matar, are de no herir, at this moment experiencing the karmic results estamos of experimentando non-killing el resultado de ese no matar. by having no one attack us, Por el hecho de no tener no one a trying to kill us, nadie, no one threatening us, you know, nadie que nos esté intentando matar, nadie que nos esté amenazando, que nos esté which is atacando. great from our past karma. Y eso es perfecto, viene de nuestro karma We're pasado. not creating any more. Pero But no not estamos creando más del mismo, de no matar. We're creating the virtue of listening to the Dharma, we're creating the virtue of being patient and all these things maybe. Estamos creando quizá otras virtudes, como por ejemplo escuchar el Dharma, o estar aquí atentos, o estar, tener paciencia, por ejemplo. But we need bucket loads of strong, intentional, non-killing karmic seeds in our bank vault just to get another decent human life. Pero necesitamos un montón más de estas semillas en nuestra caja fuerte para poder asegurarnos de tener otro renacimiento humano. So generally speaking, the only time we're going to create one of those Entonces, en términos generales, el único momento en el que is you vamos meet the ant, meet the ex-husband, meet the mouse, Entonces, el único momento donde vamos a poder generar este tipo de acciones es
cuando te encuentras ese ser, ese ex marido, esa amiga, lo que sea, and you consciously think, I must not kill it. y de manera consciente piensas, no lo voy a matar. That thought Ese pensamiento drops the seed into your bank vault. es el que va a meter la semilla en tu caja fuerte. Now the other method, best method in the whole world from the Buddha, easy method of creating bucket loads of non-killing karmic seeds 24 hours a day is to live in vows of non-killing. Entonces, según el Buda, la mejor manera de crear cubos y cubos enteros de esas semillas de no matar es vivir en el voto de no matar. There are 3 levels of vows in Buddhist teaching, Hay 3 niveles de votos en las relating to the enseñanzas 3 levels of practice as we've described, you know. que tienen que ver, esos 3 niveles de votos tienen que ver con los 3 niveles de práctica que First hemos level, descrito the antes. wisdom wing level, junior school and high school. Entonces, el primer nivel, que tendría que ver con lo que hemos dicho antes, el colegio y el instituto, Lay esos dos people, we have primeros. the 5 lay vows, Para esos dos que son la sabiduría, and monks and nuns have our vows. ahí se aplican los que se And conocen these are the como, vows of refraining from harming. serían los votos laicos, que son los que nos dicen que tenemos que no herir. So, what Lama Zopa said one time, Entonces, Lama Zopa una vez dijo, you have one person doing lots of practices, pues tener una persona, por ejemplo, haciendo un montón de prácticas, but doesn't have merely a vow not to kill. pero que no tiene, sencillamente no tiene ese voto de no matar. And another person who has a vow not to kill, but doesn't do much else. Y otra persona que sí que tiene ese voto de no matar, pero no hace nada más. Buddha says the power of vows is such that the second person creates infinite more virtuous karma and purifies their mind infinitely more than the first person. Entonces ahí Buda dice que la segunda persona está generando muchísimo, millones más de karma positivo que la primera persona. And purification too, Y purificación también, está purificando mucho más, Yes. por vivir en ese voto de no matar. 24 hours a day. 24 horas al día. This is the power of vows. Ese es el poder de They even los say votos. in some level of the teachings, they even say that vows are like a subtle physical form visible to clairvoyance. Dicen incluso que los votos son una especie de forma física muy sutil que ocurre y que es muy visible con clarividencia. Vows are so powerful, Son muy poderosos. psychologically. Psicológicamente muy poderosos. So by living in a vow not to kill, Entonces, viviendo con un voto de no matar, even when you're not thinking about it, that's the point. incluso cuando no estás pensando en eso, Because the power of vows makes it so powerful. porque el voto lo vuelve algo tan poderoso, Okay, one has to think about this. hay que pensarlo un poquito bien. Think Esto. what it means you living in vows, what it Entonces, means. vamos a empezar a entender qué significa vivir en voto. You've ¿no? made Un a voto. conscious decision to define yourself as a non-harming person. And you sit in front of somebody who represents the Buddha for you, and you repeat 3 times, and you vow, from today until the time of my death, I will never kill, I will never lie. And every day you reiterate that, and every day when you do purification practice, which we'll talk about, you purify those habits. It's super powerful. Entonces vamos a ver qué significa un voto. Significa que tú has decidido de manera consciente para el resto de tu vida ser una persona que se va a regir por esta norma de no matar y has tomado esa decisión de manera consciente, de manera firme, delante de una persona que para ti representa el Buda, que es tu maestro, y además a partir de ahí vas a hacer toda una serie de cosas como recordártelo día a día, hacerte prácticas de purificación y de esta forma es como estás teniendo en mente esa acción todo el tiempo. So the time of death, the process grasping will kick in at that point, which will trigger the karmic seed that will determine your next birth. It's going to happen no matter what, but at least if you can be stable and steady, you can hear mantras and hear prayers, or if your mummy's a Catholic and she's thinking about Jesus and thinking about heaven, then her mind can be peaceful, and you can help her navigate this, and that will help trigger a virtuous karmic seed, which will then produce a decent future life. Entonces en el momento de la muerte, te vas a encontrar con que surge todo ese aferramiento del que hemos hablado, ese aferramiento tremendo, a partir de ahí surge ese miedo, pero si tienes ese ambiente que hemos escrito antes con cánticos, en un lugar así agradable, gente que te quiere, y por ejemplo si eres cristiano estás pensando que vas a ir vas a ir con Dios, vas a estar en el paraíso, por ejemplo, entonces y tu mente consigue calmarse a partir de eso, es posible que desde esa mente calmada pueda surgir ese pensamiento de virtud, del cual vas a encontrar esa semilla de virtud que es la que florecerá en ese momento. So as Lama Zopa says, it's really important to become familiar with this process, Lama Zopa dice que es muy importante familiarizarnos con este so you proceso can help the person. para poder ayudar a la persona que está en ese momento. And through this period, there are various signs that indicate whether or not a negative or positive karma has been triggered. Even before they stop breathing, you can by the way the person behaves even, you can tell. Incluso, dado que este proceso está tan explicado, se puede ver
durante el proceso de la muerte, cuál es el tipo de semilla que ha florecido en ese momento, el que va a determinar el siguiente renacimiento. I mean, I've heard many examples of this, and you see it in the texts. Entonces, hay muchos ejemplos de esto, hemos visto muchos en los textos An también. indication that a negative seed has been triggered. Una indicación, por ejemplo, de que una semilla negativa ha sido The person florecida, completely freaks out. They're still able to move their body. The person completely freaks out. Sí, la persona empieza a estar como en pánico, empieza a estar Because you can still muy move your body at alterada, this point. porque todavía estás viva en ese momento, But already your grosser mind is getting more subtle. pero tu mente se está volviendo cada vez más sutil. And if you die, with an unhappy mind, Entonces, si mueres con una mente a infeliz, negative seed is triggered, which also, let's say, creates the cause for you to have an animal birth or something. entonces has tenido ahí, has accedido directamente a una semilla negativa, entonces esta está funcionando y ya se está planificando Because your mind's tu siguiente getting- renacimiento como un animal, por ejemplo, en un Because your mind's plano getting more inferior. because your mind's getting more subtle, Entonces, como tu mente se está volviendo más it's like you can see sutil, what's coming. es como que desde ese punto de sutilidad puedes llegar a ver lo que se acerca, lo que va a when you're venir. sort of nodding off to sleep, but you keep coming back to wake, nodding off to sleep. You kind of have this momentary kind of dream. You have sort of momentary taste of dreams, don't you? Do you understand? ¿Entendéis este momento, por ejemplo, en el que te estás empezando a dormir y como que te duermes y te despiertas en ese momento de vigilia ahí, como que empiezas a tener una percepción de cómo va a ser ese momento de sueño? Well, subtle mind Sería muy is similar a the esto. subtle mind is the dream mind. Entonces, Well, the dreaming is your subtle mind. el sueño es tu mente sutil, But as you're going towards death, pero cuando estás yendo you hacia la go towards muerte, your subtle mind, and your subtle mind's more powerful, and it can see what's coming. entonces te estás acercando ahí y la que va para allá es tu mente sutil, entonces te estás acercando hacia ese momento de muerte y puedes empezar a ver lo que So está death viniendo, is ¿no? very terrifying. Entonces la muerte ahí se vuelve, You know. en esos casos, I mean, la I've mente se heard vuelve. incredible reports. One man, one woman, one nun in Queensland who sits with the dying people told me. Entonces, en ese momento de la muerte, dado que estás viendo lo que está viniendo, puede ser muy, muy terrorífico, ¿no? Ese momento de ver lo que te She's espera. never seen anything like it. Si nunca has visto nada así, This guy, absolutely full of the worst terror she'd ever seen. entonces, por ejemplo, una monja que trabajaba con gente que estaba muriendo, tuvo el caso de un señor que había visto lo que venía, estaba completamente asustadísimo de lo que le venía encima, ¿no? Con muchísimo horror de lo que le venía, ¿no? His eyes like kind of came all red, rolled up. Con los ojos así todos rojos como rodados hacia arriba, ¿no? Como completamente flipando, ¿no? Con eso. What happened with him? Y lo que le He pasó, then became peaceful again. se calmó. He then became peaceful again. Entonces se calmó. He then became peaceful again. Entonces, él se calmó. Otra vez. Thank you. I knew you shortchanged me. Don't be sorry, you're doing a good job. Again was important. I don't speak Spanish. I can tell by the number of syllables. So anyway, she asked a Lama later on, when she was a Sakya nun, she asked her Lama what happened. He said he thought that he had very heavy negative karma, and then he finished the karma, and then he became peaceful, and then he got a good rebirth. Vale, entonces, esta monja que estaba con él, era la monja Sakya, lo pudo explicar y dijo que en ese proceso había terminado de consumir su karma negativo, y al acabarse ese karma negativo de sufrimiento, de pronto había tenido como ya una previsión de algo positivo. And Lama Zopa tells a story like that in his book as well. Y Lama Zopa cuenta una historia muy parecida a esta también en su libro. But there are also, of course, some cases if you have that terrible experience and then you die because the negative karma has been triggered, well, that's a sign you're going to go to the lower realms. Pero en la mayoría de los casos, cuando esto te pasa, si mueres en una de esas circunstancias y empiezas a ver todo eso, es porque esa semilla kármica negativa ya ha florecido y entonces te estás acercando vas a tener ese renacimiento Now, the negativo. virtuous seed has been triggered. Entonces, por otro lado, si has tenido... It's Si, very si evident from the person's behavior. si la semilla virtuosa es la que en ese caso ha florecido, esto se vuelve muy evidente en la The person persona que está procesando dies eso. blissfully. La persona muere como en un estado de... A friend of mine, Australian fellow in California, he was at a Dharma center and he fell off the roof and he was dying in his wife's arms. Entonces, en ese caso se manifiesta en un proceso de gozo, ¿no? Por ejemplo, el caso este es un señor que cayó de un quinto piso y se estaba muriendo en los brazos de su esposa. She said he was blissful. Y ella dice que él está muriendo en un estado And I remember glorioso, ¿no? reading about how Steve Jobs died, and I'm a fan of Steve Jobs. Y entonces recuerdo mucho cómo murió Steve Jobs. Soy una gran fan de Steve Jobs. I've read somewhere that I remember there's a Brazilian
monk in San Francisco who's been recognised by Rimpoché as a Rimpoché, and he's got a centre. He's a lovely man. So I read somewhere that the days of Steve Jobs dying, he had cancer, that this monk would come visit him and do healing and things. So obviously he had some connection with the Buddhas. Entonces, claro, hay este monje que es brasileño que vive en San Francisco, que había sido reconocido por otro monje, por otro lama como un Rimpoché, como una reencarnación, y este monje brasileño de San Francisco iba a visitar a Steve Jobs y hacerle mantras y oraciones en el proceso de su muerte. De alguna manera Steve Jobs tenía alguna conexión, debería tener algún tipo de conexión Anyway, con el budismo. his sister wrote about how he died. Entonces, la hermana de Steve Jobs escribe sobre... Steve Jobs' sister, right? Ya, es la hermana de Steve Jobs quien escribe sobre ese proceso. She came on the day he died. Y estaba allí, acudió al momento de And su so muerte. let's just say Maria is Steve. Entonces vamos a decir que María es And Steve his two Jobs daughters are facing him. y sus dos hijas And están delante. another sister from here watching. Y la hermana de Steve Jobs está detrás de las dos She said something hermanas, like de las this. dos hijas, She said something like this. y dice algo así. He was looking at them with incredible love. Ella estaba mirándolo. His two daughters. Who's looking at me? Steve Jobs was looking at his two daughters who were in front of him. Maria is Steve. His two daughters are facing their daddy, and he's looking. And I'm here, and I can see his face, and he's looking with incredible love at his two daughters. Entonces Steve Jobs está mirando con asombroso amor, con un amor increíble a sus dos hijas que están delante de él. And he's begging them to forgive him for having to leave them. Y está suplicándoles que le perdonen por tenerlas que dejar. In other words, he's not clinging and freaking out, you know. Es decir, que no se está aferrando a nada ni está como flipando, ¿no? And Está then the sister asustado. said, Y entonces su hermana dice she looked over their shoulder into the distance. que entonces Steve Jobs He looked over their shoulder into the distance. Now I'm Steve. él entonces mira por encima del hombro And he went, y mira como a la distancia. and I'm Steve right now. Entonces, Okay. ahora yo soy Steve. Oh wow! Oh wow! Oh wow! And then he died. Entonces se muere. That's an indication that the virtuous karmic seed had been triggered, and he's seeing his future love coming, and then it blissed out and died. I mean, what a nice way to die. It was pretty quick too. Ahí la explicación es esta, ¿no? Que una semilla de karma virtuoso era la que había florecido en ese momento y él estaba, conforme estaba aproximándose, lo estaba viendo venir y entonces por eso tuvo todo ese proceso y tuvo entonces... Let's hope he's seeing a vision of the Buddha Pure Land, not some God realm. That'd be a disappointment. Waste his time to go to a God realm. Entonces seguramente vio alguna visión de una tierra pura, ¿no? Porque si no ir a un reino de los dioses sería alguna pérdida de tiempo. It's not a hell realm, that's not a poor fella. Al menos no era un infierno, ¿no? El pobre chaval. Anyway, and they say in the text, Lo very ponen- sweet, they say if his negative karma has triggered, Lo dicen en los textos, ¿no? Si un karma negativo es el que it's like florece, death se is like activa, going towards the dark. entonces es como que la muerte es como ir hacia lo oscuro, ¿no? And a virtuous karmic seed has been triggered, Y si es una acción virtuosa la que it's se like going towards the activa, light. es como ir hacia la luz. It's very interesting. Muy interesante. So you can tell. And you can also tell which type of rebirth they're going to have by the way the heat leaves. También se puede determinar un poco, se puede saber el tipo de renacimiento que la persona So va a tener finally, según getting to cómo- your point, you asked about holding their hand. Now, it's a long answer to your question. I didn't forget. Se puede saber eso según la forma en la que el calor deja el cuerpo, pero de todas formas, todo esto es una gran vuelta para responder a tu pregunta, no me he olvidado de tu pregunta. This is the answer to your question. Todavía. What? No me ha respondido. What? Ah, ok, ya. No, ahora está llegando a tu pregunta. This is the answer to your question. Ahora viene la Yo recuerdo, ¿eh? Best not to hold. Best not to touch. Best not to touch. Mejor no tocar, en ese You can caso. disturb their No agarrarle mind. la mano. As your mind's getting more, as the mind is getting more subtle, Conforme la mente se va volviendo más sutil, they're incredibly sensitive to the slightest disturbance of any kind. se vuelven muy sensibles a cualquier perturbación de cualquier In the tipo. beginning, of course, while they're still very conscious, it's very kind to hold their hand, definitely. Entonces, al principio, cuando están muy conscientes, es súper importante. Sí que hay que tenerles cogidos de la mano, hay que darles todo But as el they cariño, die- todo el amor, ¿no? As Pero they die, conforme están let's say the person's muriendo, dying and they've got a lot of fear, a lot of grasping. conforme están muriendo, imagínate que esa persona They're tiene attached to muchísimo you, miedo, and they're muchísimo attached to you. aferramiento, ¿no? Y están muy apegados a ti. And you're holding their hand. Y estás Well, sujetando su they mano. want to cling even stronger. Entonces quieren naturally. mantenerse con más fuerza, ¿no? De manera That can natural, va a querer increase their aferrarte fear, más a ti. increase their not wishing to let go of you. I'm not trying to say literally every time, but it's this idea because attachment's so strong right then, and everything's got to be conducive for the person to be spacious and stay focused and calm.
Entonces, si te está agarrando la mano... Tú esa persona, no la persona Let him que finish. está muriendo. Let him finish. um, Say the whole thing I said. I think I lost it. Well, I'll say it again then. It's important. Can What you did you say it say? again, please? What, the whole thing, yeah. So what did you just say now? What did you just say now? I don't know, she didn't say anything. Let's say it again. What did you say now? No es la persona que muere quien coge la mano al vivo, sino el vivo quien tiene cogida la mano a la persona que está muriendo. Sí, sí. Distinto. What she said? She's saying about it's not that the dying person is grabbing your hand, it's that you're grabbing their I know hand. that. I understand that. But what Lo I'm sé, saying, lo entiendo. I'm saying because the mind is incredibly sensitive as the grosser consciousness is ceasing. Dado que la mente se vuelve muy susceptible conforme la conciencia se va decreciendo, va disminuyendo, And then as the karma has been, the grasping kicks in, y ese this aferro, intense grasping will kick in at this point before they stop breathing, ese aferramiento empieza a surgir ahí de manera muy fuerte, which is what triggers the karmic seed that will determine the next life. que es lo que va a determinar la semilla, que va a determinar la siguiente Then if vida. there is fear there and grasping and want to hold on, it could cause them to hold on to you strongly in their mind and disturb them. That's what I'm trying to say. Entonces, si The hay- ideal one is to try not to touch the body when they're actually in the death process. That's the general instruction the Lamas give. Entonces, si empieza a haber miedo en ese momento, en el que se tiene que determinar la semilla que va a determinar el siguiente nacimiento, si empieza a haber miedo ahí, eso puede hacer que esa persona muera con un proceso de mucho más aferramiento, y entonces eso puede terminar con ese miedo y ese aferramiento un renacimiento peor, ¿no? O de más sufrimiento. Por eso la instrucción general en los casos del proceso de la muerte es que una vez la persona ya está en esa fase, que no se les toque, que no se les perturbe de ningún tipo. I'm not saying all the time. It's like, do you understand? General instruction. Do you No en understand? todos los casos, pero es la instrucción general. ¿Entiendes esto? ¿Te queda claro esto? Sí, pero puede ser, que era mi pregunta, que la persona que está muriendo pueda sentir y no que la quiera agarrar para que no se marche, sino para que sienta que está con ella. Es mi pregunta. ¿Puede ser capaz de entender eso? Is there a way of holding that person's hand, trying to send a message that I'm here with you, But they don't want accompanying you you to. in No, the I process? mean by that point they don't need to know that you're there with them. At this point, when they're actually the karmic seed is about to be triggered, they need to be centered and calm. But we could be distracting to them. Before that, it's really good. Before that, yes. But in the actual death process is what I'm saying. Before the breath stops, that's when they need to be in themselves and with perfect conducive surrounding conditions that allow them to stay focused as much as they can and therefore peaceful. But they don't, I mean, try and hit the point I'm making. Entonces, la idea es que en ese proceso no necesitan que nadie les acompañe, nadie puede ir con ellos. Entonces no es necesario, no es aconsejable que ese contacto, porque es un proceso ahí ya que ellos tienen que hacer como ellos mismos. Entonces ahí no aporta nada, pero antes sí que es muy importante. Durante el proceso previo sí que hay que generar todo ese clima calmado para que ellos estén conscientes en ese proceso. Entonces durante el momento de antes sí, súper importante, pero ya para esa fase final no. We're talking about the period before they stop breathing. It's a very specific period. Before that, days, weeks before, absolutely as much love and kindness as possible, absolutely. Entonces, estamos hablando del proceso que se da justo, el tiempo que se da justo antes de cuando el cuerpo deja de respirar. Antes de todo eso, los días, horas, semanas antes de todo eso, sí, todo el contacto posible, ¿no? You see the point? ¿Ves el punto ahí? Makes sense. ¿Tiene sentido para ti? ¿Tiene sentido? Yo no sé lo que tiene sentido para mí. Stop for a second. What's the problem? She says that she doesn't know what makes sense anymore. What do you mean? Don't be nervous. Don't feel like you've done the wrong thing or anything. I'm not trying to say that. Intenta no sentir como que has hecho una cosa equivocada antes. No estamos intentando. So where's the problem in what I've just said? ¿Dónde ves el problema en lo que acabo de decir? In what I've said, what's the problem? En lo que he dicho. I'm sorry, En I lo que he don't want to dicho, ¿cuál es confuse el you. problema? Intento no confundir. So what's the No, problem? no, problema ninguno. Para mí sí es importante
Bueno, lo dejo. Please, darling, it's important we're clear. This is a really good conversation. Don't be nervous about it. Don't feel bad about it. It's really important. Come on. Dice que es muy importante que continuemos con la conversación, dice que es una conversación muy útil, muy importante y que I'm sure you did no te perfectly what retires, you que did. continúes. I'm not trying to labour this point and make you sound like you're bad or anything. I'm just trying to get technically clear. I mean, darling, you didn't do anything wrong. Come No, on. no hiciste nada mal, no hiciste mal, simplemente estamos intentando clarificar técnicamente cómo funciona esto. You were incredible support to this person. There's no question about it. Y fuiste de muchísima ayuda para esa persona, no hay ninguna duda. Did they die peacefully, darling? Did you help? Were you with them when they died? ¿Estuviste con esa persona cuando Yeah. murió? No estoy pensando que haya hecho algo erróneo, ¿no? Cuando lo he escuchado me ha sorprendido, ¿no? Porque cuando mi madre murió, fue en 3 horas, tenía Alzheimer. Yo estaba trabajando, me llamaron para decirme que le ocurría algo, mi mente no era capaz de entender, pensé que no tenía importancia. Y cuando llegué a la residencia donde estaba, ya estaba hospitalizada, o sea, estaba en la cama. Y yo no entendía el proceso de la muerte, ¿no? Porque siempre lo he rechazado. Y, perdona. At the beginning, she said that she's not thinking about anyone, but then in the moment when her mother died, she died in more or less 3 hours, and that was the process in which she was there, and then she was at work. The person dying had Alzheimer, her mother, and then she was at work and she got a call saying that she has to go there, and then she was not really conscious or aware of the process. She didn't know much about the process of that. Yes, of course. Yeah. Then? Entonces cuando llegué, yo nunca he querido tener contacto con la persona enferma, no he querido tocar. Y sin embargo yo recuerdo que yo le cogí la mano a mi madre y yo dije, ¿para qué le voy a hablar si en el caso de que exista algo, ella me va a entender? Entonces tuve un diálogo con ella, a mí me parece muy bonito. Y de pronto, pues, no sé, sentí que como que tenía frío, ¿no? Y yo dije, ¿tiene frío? Y yo no aceptaba que estaba muriendo, no sabía, ¿no? Pero sin embargo, todo lo que tenía de frío en el cuerpo, lo único que tenía caliente era la mano que yo le había agarrado, ¿no? Entonces, lo siento, ¿no? Pero no sé si hice bien o mal, pero para mí creo que hice bien, porque creo que si ella sentía que yo estaba ahí, era su hija la que la estaba agarrando, ¿no? Entonces no sé qué renacimiento ha tenido, si es que existe el renacimiento, que no tengo ni idea de si esto existe o no. Pero para mí ese último momento de que si ella era capaz de sentir que yo estaba con ella es lo que me importa. ¿Cómo saberlo? Difícil, ¿no? At the beginning I was with her, and at the beginning I thought not about touching, and I decided, or I had the thought or the idea that I shouldn't touch. But then once I was there, somehow I got impelled to grab her, and then I had the thought about saying something, and then I felt that there was no need for that, and with our words we had a kind of a dialogue, which was really meaningful. Yes. And after that, the body started losing temperature, Yes. and then I told everyone that she was getting cold, that she was cold, Yes. and then Had you stopped breathing by this point? cuando tenía frío, había dejado de respirar ya, o sea, cuando estaba más fría. No lo sé, porque estaba tapada, le pusieron unas mantas y yo ni siquiera a veces la miraba, solamente sentía la mano debajo de la sábana y no la miraba, era un diálogo que yo tenía mental con ella. It's hard to tell because she was covered in blankets, and, Sure, that's and I wasn't looking at her, I was Yes. just grabbing her hand. Yes. And then the key, like what happened after was when the body was really cold, the only thing that retained some temperature was the Yes. hand. I understand. Um, And she held her hand. and then that was really meaningful Yes. for me, because in that process, Yes. that was kind of, the situation was telling that Yes. inner dialogue that we I were understand. having, that was important. So, darling, you're in these situations, people's intuition is very sort of sound. So it seems to me it's perfect what you did. It was perfect. You're absolutely right.
All I can do is talk technically about things, but your experience is real, and I think you must trust that. Sounds perfect. Es muy importante que en este tipo de experiencias nos fijemos en las intuiciones que tenemos, porque en esos casos las intuiciones se vuelven muy potentes, llegan a ser muy potentes. Entonces, lo que aquí estamos discutiendo son cosas técnicas, muy generales, pero para casos concretos como este, es muy importante que nos fijemos más en esta cuestión de esa intuición que tú tuviste. Entonces, lo que pasó en ese momento, la única verdad que podemos encontrar sobre eso es lo que tú sentiste. Eso es lo que realmente estaba pasando ahí. Lo hiciste perfecto. Cuando me di cuenta, la mano seguía caliente cuando miré y me pareció que no respiraba, me pareció, entonces salí corriendo para decir que no respira y ya no fui capaz de tocarla. When in a given point in which she was cold and I was grabbing the hand, Yeah. I faced up, I looked up and I saw that she wasn't breathing. Yes. And then at that point I kind of got scared and walked out of the room Okay. and told everyone that she wasn't breathing anymore. Right, exactly. And then I couldn't, I was afraid of getting inside the room again. That's interesting, isn't it? Interesante, ¿no? You did prayers and things? You had that kind of practice then? ¿Hiciste algún tipo de oraciones o algo? ¿Tenías alguna práctica así en ese momento? Bueno, yo había oído de que cuando alguien muere que era mejor arrancarle unos pelitos de la nuca y yo pensé, bueno, yo creo que con mi padre fue distinto, pero con mi madre no lo que fue hablar con ella y decirle... I didn't do any prayers. I had heard about this practice, about some... Pulling, yeah. But I thought that it was kind of off place and I didn't do I it. understand, darling. And I kept that idea of that dialogue that we had as the Perfect. important Sounds part. perfect to me. Trust your wisdom, sweetheart. Es perfecto, suena realmente perfecto. Perfect. Confía en tu intuición, tu You did sabiduría nothing y wrong. You were perfect. lo hiciste muy bien, no hiciste nada mal. Thank you very much. Thanks for telling us. Muchas gracias por contarnos eso. What's your name? May I know your name? ¿Cómo te llamas? Piedad, Aiti. Piedad. Piedad, which means piety. Oh, well, what a nice name. Piedad. Un nombre tan bonito, Piedad. Oh, yes, beautiful. Sí, sí. Thank you, darling. Thank Yes, you. muchas Thank you so gracias. much, darling. 4:45. What, anybody else have any? 4, 5, 4:45. Any other questions, you people? ¿Otras preguntas? We haven't finished dead yet. We're not dead yet. We've got more death to go. No hemos terminado con la muerte, no estamos muertos todavía. Queda un montón muertos todavía. I mean, there's more things to happen. You know, it's money, you know. Go on. Yes. Yo quería preguntar que al igual que hay un karma colectivo, o hemos hablado que hay un karma colectivo, que si hay también un karma familiar y cómo se puede discriminar en el caso de que sí que exista. The question is about collective karma, because we've heard quite often about collective karma. And then the question is there also kind of a family karma, and how to see where that family karma is? Yeah, it doesn't mean, okay, collective karma is not that complicated. It just means we can see that we're very social beings. We do things together, don't we? El karma colectivo es algo bastante fácil de identificar. Podemos ver que somos Like gente Spaniards is a social. group, Madrid people are a group, women are a group, men are a group, our family's a group, this Buddhist centre's a group. We've got lots of different groups. We've got collective, we've got karma with different groups, haven't we? Somos gente muy social y nos agrupamos un montón, son todos grupos, ¿no? España es un grupo, Yeah. la gente que está aquí, las mujeres son So un grupo, la gente que so estamos if en you do, we este do things in centro somos un groups. grupo. If we do things in groups, Si las each of cosas us responded to that particular scenario in our own way. Because we did it together, we will experience results together. Entonces, como hacemos muchas cosas en grupo, si hacemos cosas en grupo, experimentaremos los resultados de esas acciones en grupo también. That's all. Eso es. That's all. También la familia, entonces. Also the family, right? Well, family's a group, isn't it? Very strong connection. Si es un grupo también, conexiones muy fuertes, sí. Absolutely, yeah. Absolutamente, sí. So let's just finish. Now we started the death process. Let's finish. Ya que empezamos el proceso de la See, muerte, vamos a terminar. Pirat's mummy is an example. You know, as she went through the first 4 stages, gradually the heat leaves the body, gradually she stopped breathing, and then the consciousness, you know, and of course, I don't know how long Pirat's mummy stayed there, but
as we know, and as perhaps she's heard, the ideal scenario, which is not easy in a hospital, is you leave the body for 3 days. No, entonces, ya que hemos empezado el proceso de la muerte, vamos a terminarlo y vamos a usar a la mamá de Piedad como ejemplo. Entonces, hemos hablado ya de cómo se van descomponiendo los elementos del cuerpo, cómo el cuerpo se va enfriando y cómo termina la respiración. Y entonces, a partir de ahí, lo ideal, lo que se suele decir, es que el cuerpo se tiene que dejar 3 días. Es algo que no suele pasar en nuestros hospitales. A partir del cuerpo, una vez dejado de respirar, tiene que estar 3 días. Because subtle consciousness can take that long. The next 4 stages can take up to that period. Or no, actually, the next 4 stages can happen quite quickly. So, okay, the next 4 stages roughly. Okay, I'll go through those roughly. Vale, entonces, los siguientes un poco por encima, los siguientes 4 fases, que pueden tardar un montón de tiempo, pueden pasar muy rápido. You know, the subtle body and subtle mind, the subtle body consists of three main components. Subtle body, subtle physical energy. Entonces, el cuerpo sutil está compuesto está hecho de 3 componentes. Coursing through our body. Subtle nervous system throughout our entire body. El sistema nervioso sutil, que está por todo nuestro Wind cuerpo. energies, or the prana, coursing through all those channels. Las prana o las energías, estos vientos de energía que están circulando por And todo el then the cuerpo. subtle liquid energy called kundalini. Y entonces, además, una energía líquida, muy sutil, que se llama Tigla in Tibetan. kundalini. Drop. So this comes from the mummy and daddy at the time of conception. También se puede llamar gota, en tibetano la So palabra the time of tibetano. conception, Y esto viene del padre y de la you know, madre. our mother and father's egg and sperm, the gross came together. Entonces, a nivel grueso, a nivel burdo, lo que nos encontramos es que el esperma y el And óvulo se juntan. our subtle consciousness had already left the body, and I'll go into that in a minute. We'd already left our body. We were in this intermediate stage, and then when the maid hopped into bed, our mummy and daddy, our consciousness ran like a magnet and joined that egg and sperm. Entonces, nosotros que veníamos, nuestra conciencia sutil que ya había fallecido de la vida anterior, venía por ahí. Entonces, cuando se juntan ese óvulo y ese esperma, Yeah. lo que pasa ahí es the que egg and the sperm consist of this subtle red liquid and subtle white liquid energy. They call it the kundalini energy. Subtle. You can't see it with your eyes. entonces el esperma y el óvulo contienen esa energía física que es como líquida, que se llama kundalini, y cuando se juntan es cuando nuestra conciencia va a ir muy rápidamente como un imán y va directamente ahí. Conception is when our very subtle consciousness, which has just left the intermediate state, which has left the previous body, will join with that very subtle kundalini, will join with that subtle red white drop. Entonces, el momento de la concepción, lo que pasa en ese momento es que cuando se juntan el óvulo y el espermatozoide, de esa unión de las gotas de energía física sutil, que es el kundalini, cuando se une también ahí la conciencia sutil, la fisicalidad sutil y la fisicalidad mental se unen en ese punto. And this red and white drop, we start at the heart chakra. Y esas energías que son roja y All blanca, these esas channels gotas throughout our kundalini, body, all these channels, 72,000 channels. se unen en el chakra corazón. There's a central one, a main one. Entonces, It starts at the crown chakra, todos esos vientos que están por towards the todo el back of our cuerpo head. empiezan en el chakra de Goes all the way la down and ends in the coronilla penis for the boys and the cervix for the girls. y termina por el canal se vehiculan a través del canal central que empieza en la coronilla y termina en la punta del pene para los hombres y en Cervix. la ¿cómo se llama? Cervix. Cervix igual, ¿no? Coxis. El coxis Cervix. para coxis, ¿no? No, Cervix. no, Ah, okay. That's in your back of your bottom. It's the girl's point, where the girls have it. It's called a cervix. Okay. Termina en el cervix para las mujeres. Cervix in Spanish? Use the same word as we do in India? The Latin or whatever it is? Okay. So then the other side channels, there's 2 side channels that start here, then go up and then go all the way down to the central channel and end in the same place. Entonces, aparte hay 2 canales laterales que empiezan aquí donde la nariz y suben toda la vuelta aquí por arriba hasta la coronilla y bajan hasta el mismo sitio. And all these channels are really messy. Y son todos estos They're all canales kind of constricted at different points, and they're called chakras. son muy caóticos y además se mezclan, se embuten todos ellos en puntos muy concretos que llamamos chakras. Chakra is nothing fancy, believe me. It's that all these channels all constricted. Y esta palabra chakra no es como una cosa así, no hay que, como algo así súper So, elaborado, sino hay que yeah, entender so simplemente como donde they se constricted. cruzan, donde se constriñen todos estos They're constricted here at the canales. crown, Están constriñidos aquí en la coronilla, brow, throat, aquí en la frente, en la garganta, corazón. below the navel, and then 3 chakras are on the outside of the organ for the male and 3 internally for the female. Entonces, uno por abajo del ombligo y después los últimos 3
que están en el órgano masculino o de forma exterior o de forma interior para el cuerpo femenino. So at the time of conception, Entonces, el momento de la our mother's concepción, womb, our subtle consciousness joins, our very subtle consciousness joins the subtle red and white drop of blood coming from the mother and the father. entonces, el momento de la concepción, nuestra mente más sutil se une a esas gotas roja y blanca de la fisicalidad And de our nuestro padre body y starts nuestra to madre. grow starting at the heart chakra. Entonces, nuestro cuerpo empieza a crecer desde ahí a partir del chakra corazón. So this death process Entonces, este proceso is de a la gradual muerte deconstruction all back towards to the heart chakra. Everything, the heat leaves the body in the early stages, both either from the top or the bottom. All the airs gradually come up from the bottom, all down from the top, and everything ends at the heart chakra. el proceso de la muerte supone una deconstrucción de ese mismo proceso hasta volver a ese estadio de esa mínima energía kundalini en el chakra corazón. Yeah. So then we go through these next final 4 stages in the womb. Entonces vamos a través de estos The 4. 5th stage is the subtle consciousness now. El quinto es, estamos hablando de And that's all that from conceptual states of mind gradually ceasing to function. The 5th, 6th and 7th are the subtle consciousness deconstructing, all the different conceptual states of mind. Deconstructing. Entonces lo que encontramos es que en las fases 5, 6 y 7 lo que se está descomponiendo a partir de ahí ya es la conciencia más sutil. Se va descomponiendo progresivamente en cada uno de sus propios estadios interiores del 5 al 7. So the 5th stage, the white kundalini that predominates mainly at the crown chakra. Entonces en el quinto lo que encontramos es que el kundalini blanco, esa gota que está aquí arriba en el chakra de la coronilla, The source of the capacity for our body to experience joy. que es de hecho el elemento del cuerpo que nos permite, que nos da la capacidad de experimentar placer, Goes down, it comes to the heart chakra. baja, Comes down the central channel and comes to the heart chakra. baja por el canal central hasta el chakra corazón. And there's like this white vision, Entonces hay como una especie de visión blanca, clear white sky. un cielo muy claro, And muy the red blanco. one from the red kundalini, which predominates at the navel chakra, below the navel. Entonces el kundalini rojo, esa gota que está por aquí por abajo del ombligo, Which is the source of the heat in our body, que es la fuente del calor, la comes up temperatura, the en central nuestro channel cuerpo, to the heart chakra. sube hacia arriba por el canal central hasta también el And chakra like this corazón. red vision. Entonces hay una visión And then when roja. they enclose, they come together. Cuando se juntan, And there's the 7th one, estamos ya en which is like el the séptimo dark, estadio, like a faint. que es una visión oscura, es como We're un unconscious. desmayo. This happens every time we go to sleep, but who's conscious of this? Nobody. Esto pasa, cada vez que vamos a dormir esto pasa, Yeah. pero ¿quién está consciente? The ¿Quién se da yogis cuenta have de eso? prepared all their Nadie. lives with. Now they can go, as Lama Zopa says in his book, death is what the yogis have been waiting for. Entonces, los yogis, por ejemplo, sí que entrenan todo este proceso, es lo que van practicando en sus meditaciones y, como dice Lama Zopa, la muerte es justo para lo que se están preparando los yogis, ¿no? Para ese momento. Then finally, the indestructible drop, this red and white kundalini that's called the indestructible drop from the mummy and daddy opens. Entonces, a partir de ese momento, esto que se llama como la gota indestructible, que sería la unión de esas dos gotas roja y blanca, entonces And our se clear light abre. consciousness is now the subtle, very subtle consciousness, the subtlest level of our consciousness. Entonces ahí nuestra conciencia ya está reducida a la parte más sutil, la muy sutil parte de la So the conciencia. meditators are conscious all the way through. They've been meditating on emptiness all the way through these 8 stages. They're in complete control. La gente que sabe meditar en todo esto han ido durante todo ese proceso en pleno control de lo que están And they can haciendo. stay there for hours, days, weeks and months. It depends on the yogi. Y en ese momento ya cuando han accedido, han tenido acceso a esa conciencia tan sutil, pueden estar ahí meditando durante meses, pueden estar Because ahí días, horas, mucho that's tiempo. the subtlest level of our capacity for cognition, the subtlest level of our mind. Entonces ese es el punto más sutil de nuestra mente, que supone que es también el punto más sutil de nuestra capacidad de cognición. Utterly unencumbered by all other gross stuff, all the subtle, all the gross physical energy, all the gross mental energy, all ceased. Entonces, ahí nos encontramos con que ya no queda ni una pizca de toda nuestra capacidad conceptual, o sea, nuestra conceptualidad y toda nuestra parte burda. But for those of us who haven't practiced, Para la gente que no ha practicado, we just sit there for 3 days, unconscious. es como que estamos ahí como 3 días, pero completamente So inconscientes. it's the experience of the yogis, it's usually not longer than 3 days, the consciousness can stay there. Entonces, para los yogis, lo que suele pasar es que no va a llegar a 3 días. An ideal scenario is to allow the body to be there for 3 days, but most people that doesn't happen. One question to clarify. You said that for the yogis, they don't get to 3 days, or they can be more than 3 Well, days? they're in charge, they can do it, they can stay there for weeks if they have to. Sí, no, los yogis sí que pueden estar más de 3 días,
pueden aguantar todo lo que puedan su concentración en esa fase y entonces pueden estar mucho tiempo. Es por eso por lo que el cuerpo hay que dejarlo sin perturbarlo. So, in the book, well, there are different scenarios, what to do in the different scenarios where your loved one dies. What to do if they die at home? What to do if they die in hospital? What to do if they die suddenly? What to do if they give their organs? You know, there's different scenarios. You know. Entonces, en el libro que he mencionado antes, ahí se dan muchas cosas, o sea, muchos consejos de qué hacer en cada caso. ¿Qué pasa si alguien muere en un hospital? ¿Qué pasa si muere en casa? ¿No? Como si muere en un accidente, ¿no? Para todos esos escenarios posibles se plantean consejos. So I asked Rimpoché, I said, maybe, because in hospital you might have a half an hour if you're lucky, you know. Entonces, claro, If you practice in prayers. en un hospital, por ejemplo, si tienes suerte, puedes estar media hora ahí, pero no te dejan mucho más tiempo, ¿no? Media hora para hacer... Is it possible to leave the body in the fridge? Entonces le In the pregunté hospital, ask permission. a Lama Zopa, ¿qué pasaría si le pides al hospital que el cuerpo lo dejen en una nevera, en un congelador Hospitals are very ahí, accommodating, you know. como mucho tiempo, ¿no? Yeah. Hospitals are very accommodating. Entonces los hospitales muchas veces pues... That's a possibility. You leave your loved one in the fridge, you can do the prayers and practice at home, and then after 3 days get the body and do the business. Claro, entonces es algo que se puede hacer, puedes dejar al cuerpo ahí en el congelador como 3 días y en tu casa tranquilamente vas haciendo todos los rezos, todas las oraciones si quieras y después ya terminas con eso. Yeah. So, the other interesting point is about these organs, and that's what I discovered when I was having to do this book of Rimpoché, editing the book, and I, reading about it, and I only just realised then that I hadn't known this before, and the Lamas hadn't known this either, that they keep the body breathing if you want to take their organs, isn't it? That's right. Una cosa que también es súper interesante, que de esto yo de hecho no sabía nada, es que pasa con los órganos, ¿no? Porque si quieres donar los órganos, lo que hacen es que mantienen al cuerpo respirando, ¿no? And that happens before you stop breathing. On your own, you've got to be kept breathing. Entonces, por tu parte, tú ya habrías dejado de respirar, pero no dejas de respirar porque ellos, digamos que te imponen esa respiración, ¿no? So of course, as Rimpoché says, if the body's breathing, if the heart is beating, of course the mind is there. You can't possibly leave if you're breathing and the heart is beating. It's not possible for the mind to leave. That sustains the body, which enables the mind to stay. So of course the mind is there. Entonces, claro, It's a living person. Rimpoché dijo, por supuesto, si el cuerpo sigue respirando, si el corazón sigue latiendo, la mente no se puede ir, no tiene manera de largarse, ¿no? Mientras el cuerpo esté vivo, no hay manera que la mente se vaya. Entonces, claramente la mente sigue ahí, esa persona no está muerta todavía. So I remember reading this book by an American medical journalist while I was editing this book. Entonces recuerdo leer un libro sobre un periodista que escribe sobre medicina mientras estaba editando este libro de Lama Zopa. Do you need a break? No, sí. Have a break. Sí, vamos a hacer una pausa. What time are we supposed to finish? ¿A qué hora hay que acabar? 7. I think we finish at 7. 7? Oh no, you'll die of exhaustion by then. A las 7 habéis muerto ya desde cansancio, You don't ¿no? need that Vale, time. pues You'll be too tired. Come on, that's ridiculous. Estaréis muy cansados, no, Have es a muy quick break largo. now and we finish at 6. Vamos a hacer Don't you think? una pausa breve ahora y acabamos a las 6, ¿no os parece? Don't you think so? It's a heavy duty day. No, es un día bastante largo, ¿no? Come on. Vale, Have a break. vamos, una pausa.